Hola, bueno, buenas tardes por aquí. Vamos esperando a que se vayan conectando las personas. Y hoy voy a hablar de una metáfora que me encanta, que es la del jardín. Las personas que me conocen o las personas que me conocen, eh, por aquí hay alguna que le va a tocar ración doble hoy, del jardín. Saben que siempre, gracias a todos los que estáis aquí, que siempre hablo de la metáfora del jardín. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar. Resulta que cuando hablamos con metáforas, el ego puede asimilar mejor la información y no pone tantas resistencias, porque no se siente tan amenazado. No es lo mismo para el ego asumir que sus margaritas están muriendo que tener que asumir que tiene culpa, por ejemplo, que está sintiendo culpa o que se está sintiendo culpable. Es mejor para él siempre llevarlo a un lugar al que de manera tramposa él no se siente identificado, así no se defiende, ¿vale? El ego siempre está defendiéndose, rechazando la información que le estás dando, está en lucha y todo lo que en un inicio para él pueda ser una verdad diferente a la que él tiene, activa todos sus mecanismos. Entonces, pues nosotros como terapeutas ya sabemos cómo funciona el ego, ya nos hemos hecho amigos de nuestro propio ego y cuando vemos el ego de los demás también, pues ya sabemos que forma parte del ser humano, ¿no? Pero se trata de ir haciéndonos amigos de este ego, ir viendo cómo funciona, qué resistencias tiene, qué es lo que no nos deja ver, para que de cada vez podamos ir dejando morir todas estas partes de nuestro ego que al final solo nos hacen sufrir y podamos llegar al ser. Gracias a todos los que estáis aquí, Teresa, María Teresa, Fina, muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a hablar del jardín. El jardín, cuando yo hablo del jardín, el jardín es mi vida, es cuidar mi jardín, es cuidar mi vida. Pero es fácil imaginarnos, ¿no?, nuestra parcelita, nuestro jardín, y que nosotros estamos atentos a observar, atender y cuidar nuestro jardín. Fijaros que cuando digo atender, observar y cuidar nuestro jardín, lo encontramos muy lógico, pero cuando yo digo que tienes que atender tus emociones, que tienes que observar tus pensamientos, eso suena más difícil. Aunque es lo mismo, yo tengo que estar en mi jardín, en mi energía vital, en mi espacio vital, atendiéndome a mí, ¿no? Pero el problema lo tenemos desde la educación. Voy a empezar un poco cuando somos pequeños y si queréis mirar ahora cómo la sociedad está funcionando y cómo están funcionando los niños y cómo nosotros mismos desde nuestros propios errores y desde nuestra ignorancia seguramente a muchos de los niños les hemos transmitido este mensaje sin darnos cuenta, ¿vale? El sin darnos cuenta es el inconscientemente, pero en realidad hay una responsabilidad. No por ser inconsciente, ¿no?, puedo ir agrediendo a los demás o tratando mal a los demás. La palabra inconsciente, la palabra sin darme cuenta, la hemos utilizado muchísimo como excusa, ¿no? Él no lo quería hacer, lo he hecho sin darme cuenta. Y sí, todo esto son mecanismos y reacciones automáticas, pero ya debemos de empezar a soltar las excusas. Somos adultos y tenemos que utilizar la consciencia, la reflexión, el parar, el mirar, el no ir como automáticos, ¿no? ¿Qué es ir en automático? Querer decir una cosa y decir la otra, decir algo y después de, ay, no quería decir esto, quería decir otra cosa. Es decir, todo esto que es tan automatizado habla de que no estamos atentos, no estamos en nosotros, no estamos conectados en nosotros. Bueno, entonces todo esto viene de cuando somos pequeños,
Porque nos han enseñado y hemos enseñado a crecer a través de la comparación, a través de siempre buscar un culpable del que nos está pasando y estas dos palabras, la comparación y el estar culpando a otra persona de lo que nos pasa, implican los juicios y las excusas. Por ejemplo, pasa algo, ¿no? Cuando somos pequeños, ¿quién te lo ha hecho? Vamos a buscar el culpable. Entre dos hermanos, ¿quién es el culpable? ¿Quién lo ha hecho? Entonces, crecemos buscando culpables en lugar de ha pasado algo. No vamos a buscar un culpable, vamos a buscar qué ha pasado. Y cada uno, dentro de lo que ha pasado, tendrá que asumir lo que ha pasado. Entonces ya no hay culpables, estamos asumiendo responsabilidades. Fijaros que repetiré mucho la palabra asumir. Cuesta mucho asumir responsabilidades, asumir mis propias emociones, asumir la responsabilidad de lo que digo y de cómo lo digo, asumir la responsabilidad de lo que pienso. Si tengo pensamientos negativos, tengo que asumir que tengo pensamientos negativos. Cuando lo asumo, es cuando yo puedo empezar a transformar esto. Si no lo asumo, porque quiero justificarme y excusar todo esto, es cuando empiezo a decir, es que siempre he sido así, una excusa, es que no sé por qué me pasa, es que yo debo tener la mente diferente, es que claro, mi madre también era muy negativa. Y sí, todo esto influencia, pero cuando yo asumo que yo tengo pensamientos negativos, ya no puedo culpar a nadie, porque ya lo estoy asumiendo. Entonces, desde pequeños hemos crecido comparándonos en los demás. Por eso, en lugar de estar en nuestro jardín, vamos siempre por los jardines de los demás, mirando qué pasa en los jardines de los demás, mirando qué tienen qué problemas tienen los demás en sus jardines, mirando qué tienen que solucionar los demás de sus jardines. Entonces, no estamos en nuestro jardín. Así que todo esto sí que tiene un origen, pero cuando sabemos el origen es para buscar la solución, no para tener la excusa de como viene de ahí, pues claro, por eso lo hago mal. Ahora ya tengo la excusa, el culpable, y hemos encontrado el culpable, el origen. Me educaron mal y entonces la culpa ya es del origen. No, es para asumir responsabilidades. Entonces, cuando empezamos a identificar, ¿me estoy comparando o estoy evolucionando y creciendo para yo ser mejor? ¿O estoy compitiendo? Eso ya me empieza a empezar. Cuando empiezo a hacer este trabajo, ya empiezo a liberarme de mucha tensión, ¿sí? Entonces, una de las maneras para poder cuidar bien nuestro jardín es dejar de buscar culpables. Si tengo las margaritas secas, no es que es culpa mía. Asumo que algo ha pasado, o no las he regado, o me pensaba que necesitaban menos agua y necesitaban más. Entonces tengo que revisar mis pensamientos en relación a las margaritas. No sirve el yo me pensaba que, porque si la realidad me está mostrando que mis margaritas están secas, el yo me pensaba que al final es una excusa que no me deja ver que mis margaritas están muriendo y que yo tengo que revisar algún concepto en mí. Por ejemplo, cuando yo hablo de que mi jardín es mi vida, es que yo soy responsable de mis pensamientos. Fijaros, pensamientos, de mis creencias, de mis pensamientos negativos, de mis pensamientos positivos. Imaginaros la inmensidad de esta palabra, porque creamos nuestra realidad a través de nuestros pensamientos. Entonces, si yo pienso que he tenido mala suerte y que mi jardinito es mi jardín, en mi jardín no pueden crecer cosas, que en mi jardín he tenido mala suerte porque me ha tocado un
un terreno que no es bueno. Empiezo con todas las quejas, no estoy conociendo mi jardín. Porque a lo mejor en mi jardín crecerán muy bonitas las amapolas. ¿Sí? A lo mejor en un sector de mi jardín, solo en ese sector podré plantar rosas. Pero habré conocido el terreno de mi jardín. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos tenemos terrenos diferentes en nuestros jardines. En donde hay jardines que crecen unas cosas y en otros les cuesta más que crezcan, pero no significa que no puedan crecer. Así que yo soy responsable de mis pensamientos en mi jardín. ¿Y yo soy responsable de los pensamientos de los que estáis aquí? No. ¿Yo me puedo hacer responsable de que una otra persona piense en negativo? No. Ahora hemos estado hablando de los pensamientos. Yo solo puedo responsabilizarme de mis pensamientos y de transformarlos. Imaginemos que los pensamientos son negativos, son como malas hierbas que crecen en mi jardín. Y si no los arranco de raíz, porque puede ser que yo piense que estoy haciendo un trabajo con las malas hierbas de mi jardín, que son mis pensamientos, ¿no? Pero a lo mejor en mi realidad todavía se muestra que estas malas hierbas, estos pensamientos, no dan espacio a nuevas maneras de ver la vida. Pues significará que yo me pienso que lo estoy haciendo bien, pero la realidad me está mostrando otra cosa. Yo tengo que estar atenta a mi jardín. Así que yo soy responsable de mis pensamientos y también soy responsable de mis sentimientos. Y aquí es donde patinamos más. ¿Qué es lo que más se ve en consulta, ¿no? Hay una inercia que también está grabada en la infancia y la hemos visto en la mayoría de nuestros padres, ¿no? Que han crecido pensando han crecido siendo muy sufridores, ¿no? Yo es que no quiero que sufra. Esta frase es una frase que yo creo que está en todas las casas. Creernos que podemos evitar el sufrimiento de un otro, que podemos evitar que una otra persona sienta, porque claro, cuando decimos es que no quiero que sufra, en realidad, ¿qué estoy diciendo? No quiero que sufra. ¿Y sufrir qué es? No quiero que sienta. ¿Y qué es lo que no quiero que sienta? Pues no quiero que esté triste, no quiero que se sienta solo, no quiero que esté preocupado. Muy bien. ¿Y cómo haces para evitar que otro no sienta? Si alguien lo sabe, por favor, que me escriba por aquí y me diga, pues yo he conseguido que otra persona no sienta tristeza, que otra persona no sienta miedo, que otra persona no sienta culpa. Esto es imposible. ¿Pero por qué nos pasa esto? Os lo voy a explicar. Cuando yo no sé gestionar mis emociones en mi jardín, cuando yo no sé gestionar mi tristeza, cuando yo no sé gestionar mi soledad, pues cuando yo estoy en mi jardín y siento tristeza, si yo no sé qué hacer con esa tristeza, intentaré escapar, intentaré distraerme, intentaré hacer cosas para no sentir esta emoción. ¿Por qué? Porque me incomoda y me da respeto. Entonces, como no sé qué hacer muy bien con ella, en lugar de atenderla, he desarrollado mecanismos de huida. Y cuando yo intuyo que alguien que amo tiene tristeza, pues como yo no sé qué hacer con mi tristeza, pues lo que quiero es... Mira, Adriana Fresta, hola. Como yo no sé qué hacer con mi tristeza, pienso que la otra persona tampoco sabrá qué hacer con su tristeza. En cambio, si yo me he responsabilizado de mi emoción, de mi jardín, de mi tristeza, sé el camino que tengo que hacer para transformar esta tristeza, sé
el regalo que tiene esta emoción para mí cuando la haya acabado de transformar. Cuando vea a otra persona que está triste, no querré que no esté triste, porque yo ya sé el camino que va a recorrer y pensaré, bueno, ahora tiene que estar triste, pero después, cuando haya transformado esto, recibirá el mismo regalo que recibo yo cuando siento la tristeza. Y entonces, en lugar de querer evitar que los demás sufran, nos podremos empezar a atender, cada uno a atender nuestras emociones. Porque al final yo no puedo comer por ti, yo no puedo beber por ti, yo no puedo sentir por ti. Cada uno solo puede responsabilizarse de su jardín, de su vida, de su estado emocional, de su dolor, de su mente, de sus bucles mentales, de las decisiones que toma. Si yo asumo que soy una persona indecisa y que esto en mi jardín me impide tomar decisiones de qué plantitas voy a plantar, podré buscar ayuda a que alguien me acompañe a salir de estas dudas y de esta inseguridad a la hora de tomar decisiones. Entonces, yo soy responsable de mis decisiones, soy responsable de las consecuencias de mis decisiones, porque yo cuando tomo una decisión, si la decisión me lleva a un buen camino, que yo considero que es un buen camino, pues asumiré las consecuencias de lo que me pasará. Pero si esa decisión aparentemente ha sido un error, también aprenderé de las consecuencias que ha tenido esa decisión. Entonces, todo es un aprendizaje. Si todos hubiéramos crecido asumiendo la responsabilidad de nuestro jardín, y vuelvo a repetir, en lugar de buscar culpables y en lugar de estar comparándonos y nos hubieran enseñado, pero ahora ya somos adultos y debemos elegir responsabilizarme y cuidar mi jardín. El tiempo que me cueste, es decir, yo tendré que ir mirando todas las áreas de mi jardín y querer tenerlo bonito, pero no desde la competitividad. Yo tengo el jardín mejor que el otro, yo quiero ser como yo quiero conseguir lo que tiene el otro, porque eso es una lucha, es un sufrimiento. Otra cosa es que yo vaya de paseo a otro jardín, quiera entrar y le diga, ¿me dejas ver? ¡Ah, qué bonito lo tienes esto! ¿Y cómo lo has hecho esto? Esta planta tan preciosa y tan grande, ¿cómo lo has conseguido? Ah, ¿te gusta, esta planta? Pues mira, esta planta te cuento, mira, te doy esta semillita, esta planta es la de la paciencia. Ah, sí, ¿te ha costado mucho? Sí, muchísimo, me ha costado 35 años que esta paciencia sea así de grande. Ah, sí, ah, bueno, y yo me voy para casa con mi semilla, planto mi semillita en mi jardín y no me quiero acordar que me ha dicho que le ha costado 35 años. Mi mente se piensa que ella va a conseguir que la planta de la paciencia en su jardín va a crecer más rápido que en la del vecino. Y no es así. Y además me explica, ¿y sabes qué? Para que esta planta se me haya hecho así de preciosa y grande, he tenido que trabajar la rabia. Ah, sí, ¿has tenido que trabajar la rabia para que tener paciencia? Sí. He tenido que transformar muchas veces mi rabia, mi frustración, mi impotencia para tener paciencia y comprender los ciclos que tiene la naturaleza, los ritmos, los procesos. Y así he conseguido tener esta planta tan bonita, que se llama paciencia. Y así con todas las virtudes que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior, pero que tenemos que hacer crecer y desarrollar para poder recoger los frutos. Y para ello tenemos nuestras emociones. Otro de los problemas que nos pasa es que no estamos habituados a sentir una palabra que todo el mundo conoce, pero que veo que la gente no sabe sentir. ¿Y qué tengo que sentir? Pues tienes que sentir lo que sientes. ¿Y qué siento? No sé lo que siento.
no identifico lo que siento. No puedo poner nombre a lo que siento, a esa emoción, a esa... Fíjate que yo casi no sé no hacerlo, porque para mí es muy fácil que salga el nombre, ¿no?, a una angustia, tengo que poner nombre a una tristeza, tengo que poner nombre a un corazón roto, a un dolor muy grande, ¿no?, a una culpa. Cuando yo asumo, cuando yo asumo la culpa no puede, se deshace, porque yo tengo que asumir, es decir, la culpa aparece cuando yo me digo a mí mismo que he hecho algo que no está bien. Por ejemplo, si yo he sido infiel a mi pareja, ¿no?, mi mente me dice que esto no está bien y yo me voy a dormir con mi culpa cada día, ¿no? Cuando yo puedo asumir la responsabilidad de que esto que he hecho puede tener unas consecuencias, cuando yo puedo asumir que estoy mintiendo, cuando yo puedo asumir que estoy engañando, cuando yo puedo asumir que estoy confundida, cuando yo puedo asumir que igual no sé muy bien lo que quiero, ¿qué pasa con la culpa? Se deshace, porque asumo la responsabilidad de mi desorden. La culpa es un tormento, es algo que es un peso muy grande. Y hay mucha culpa y mucho miedo en esta humanidad. Para empezar a liberar culpa y miedo hay que asumir miedos y hay que asumir responsabilidades. Así que es muy importante mantenernos en nuestro jardín. Hoy me decía una señora, ¿no? Yo le decía, pero a ver, si tú me das permiso para entrar en tu casa, para entrar en tu jardín, para entrar en tu vida y hacer lo que me dé la gana, a pisotearte lo que acabas de plantar, no tener cuidado, pues es que no, yo no quiero darte permiso, pero yo he entrado, ¿no? Si yo he entrado, tú tienes que asumir que o tú me has abierto la puerta o esa puerta se puede abrir muy fácil. O tendrás que asumir que puede ser que tengas que poner en tu jardín unas vallas más altas para que no puedan entrar todo el mundo y saltar, ¿no? Entonces significará que yo tengo que aprender a poner límites, tendré que poder aprender a decir que no, tendré que aprender a decir no puedo permitir que pase esto. No culpar, fíjate que ya estoy diciendo que cuando yo asumo que no puedo permitir, yo ya asumo que tengo que encontrar una solución. A ver, las personas que están por aquí, ¿hay alguna pregunta del jardín, del asumir? Del asumir las responsabilidades de mi jardín, de mi vida. No hay preguntas. Así que vamos a dejar de buscar culpables, vamos a dejar de compararnos, vamos a empezar a asumir responsabilidades. Y voy a repetir, yo soy responsable de mi vida y de todo lo que pasa en mi vida. Yo soy responsable de mis pensamientos y soy responsable de cómo me siento. Es muy importante esto. Yo soy responsable de cómo me siento. No puedo culpar a nadie de cómo me siento. Porque, como dice un curso de milagros, mira que dice María Teresa, que cuando asumes desaparece la culpa. Hay que trabajar mucho la palabra asumo, el verbo asumir. Yo asumo que me siento de esta manera. Yo asumo que te he herido al gritarte y puedo pedirte perdón. Yo asumo. Asumir la responsabilidad de nuestras emociones nos da fuerza
y nos da la oportunidad de empezar a transformar toda esa energía que tiene la emoción para que aparezca el regalo. Cuando yo te culpo a ti de mi estado emocional, ya no estoy asumiendo responsabilidades, estoy culpándote. Si yo estoy permitiendo que tú me trates mal, tengo que asumir que yo estoy permitiendo este tipo de trato, porque yo puedo elegir ponerme sentada en otro sitio, o yo puedo elegir no venir a tu lado, o puedo elegir solo estar 5 minutos contigo, ¿no? Entonces, es tan fácil, está tan socializado culpar al otro de cómo me siento yo y pensarnos que el otro es el que tiene que salvarnos de mi estado emocional. Nos vuelve unos dependientes emocionales. Nos vuelve unos dependientes emocionales de las demás personas. Aunque hemos leído y hemos visto 1000 posts que la felicidad depende de uno. Pero en la práctica siempre culpamos al otro de nuestra felicidad o del entorno. Pero el entorno, que es mi jardín, me lo he creado yo. Mi jardín lo he creado yo. Si hay cosas de mi jardín que no me gustan, yo tendré que cambiarlas. No puedo esperar que alguien venga y arregle mi jardín, porque no va a pasar. Yo no puedo comer por ti, yo no puedo beber por ti, yo no puedo pensar por ti, yo no puedo sentir por ti, yo no puedo y otro no puede hacerlo por ti. Podemos acompañarnos. Hoy me he encontrado un accidente en la carretera, se estaba incendiando un coche y he visto que la chica que se le había incendiado el coche estaba sola. He parado el coche porque acababa de pasar y he ido a su lado. La chica estaba temblando del miedo, del susto, imaginaros, ¿no? Y estaba llorando. Y yo solo decía, es que tienes que llorar. ¿Qué vas a hacer más ahora? Solo puedes llorar del susto, ¿no? Tienes que sentir esto que estás sintiendo. Pero fíjate que los mecanismos de defensa quería disimular el susto que estaba teniendo. Imaginaros, en lugar de decir, pues sí, asumo, ahora estoy cagada de miedo, ahora tengo mucho miedo y estoy llorando porque tengo que liberar a través de las lágrimas toda esta tensión y todo este pánico que he estado sintiendo. Pero he estado solo acompañándola. Yo no podía sentir su miedo. Yo no podía acompañarla si yo entraba en el mismo pánico en el que estaba ella. Pero ¿por qué yo no entro en ese pánico? Porque yo tengo experiencia. ¿Cómo he cogido la experiencia? Practicando, practicando y practicando. Entonces, no podemos sentir lo que siente el otro, pero podemos acompañarlo mientras está transformando su dolor. Pero primero tienes que aprender a acompañarte tú a ti mismo, porque no te puedo acompañar si yo no me sé acompañar. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, a nivel emocional, cuesta mucho asumir la responsabilidad de las emociones y hay mucha tendencia a negar estas emociones. No, no te sientas así, no pasa nada, bueno, no, tranquila, no, y siempre el no, y siempre el no delante. Todas las frases empiezan por no. No pasa nada, no tengas miedo, no te pongas nervioso, no te enfades, no estés triste. Observar cómo habla la gente, negando lo que pasa. ¿Por qué? Así es. Asume que está triste, déjale estar triste y mira tu tristeza o tu preocupación o tu miedo cuando él está triste. Y tú asume tu miedo y tu preocupación y él tiene que asumir su tristeza. Y cada uno tiene que responsabilizarse de las emociones que está sintiendo.
Para mí es muy fácil verlo. No sé si lo puedo transmitir, os llega con la claridad que lo veo yo, ¿no? Y lo fácil que sería si cada uno estuviera en su jardín asumiendo lo suyo. Otro de los grandes mecanismos de defensa es la negación, el no pasa, no estés así, no quiero mirar mis emociones, el no, todas las frases que empiezan por no. Así que para poder cuidar nuestro jardín tenemos, primero, dejar de culpar a los demás. Yo soy responsable de todo lo que pasa en mi jardín. Yo soy responsable de mis emociones. Yo soy responsable de mis decisiones y de las decisiones que no tomo también soy responsable. Yo soy responsable de mis actos y de las consecuencias de mis actos. Y cuando yo asumo las consecuencias de mis actos, ya no hay culpa, simplemente hay consecuencias. Y tendríamos que empezar a hablar así. No, esto es culpa de haber hecho esto. No, esto es una consecuencia. Soltemos la palabra culpa. Los actos tienen consecuencias. Lo que hago tiene consecuencias y lo que no hago también. Si no me lavo los dientes tiene unas consecuencias. Si no me ducho tiene unas consecuencias. Si no tengo cuidados tiene unas consecuencias. Entonces, cuando empezamos a poder asumir actos y consecuencias, ya no entra la culpa, porque estamos asumiendo responsabilidades. Yo no digo que esto sea fácil. Asumir responsabilidades de la vida, de toda nuestra vida, es lo que cuesta más. Por eso no queremos crecer y queremos ser eternamente niños y adolescentes, porque ser adulto es asumir responsabilidades y asumir muchísimas responsabilidades, porque he dicho de lo que pienso, de lo que siento, de lo que decido, de lo que no decido, de los actos, de las consecuencias, pero también tengo que asumir y aprender como adulta muchas cosas. Ya sabemos, ¿no? Fijaros, vas a la gestoría. ¡Ostras, es que es culpa de la gestoría! Yo tengo que aprender como adulta ya a supervisar cosas, ¿no? Voy al banco. Es que es culpa del banco. No, ya sabes que si tú no estás atenta y no estás asumiendo, el banco no puede asumir responsabilidades por ti. Tú tienes que estar asumiendo. Tengo que asumir mi alimentación, tengo que asumir muchas cosas. Es decir, y sí que hay que confiar, pero hay que confiar en los profesionales, pero uno tiene que estar atento y aprender, porque los vacíos de ignorancia que tenemos, no tenemos que volvernos un médico, no tenemos que volvernos un abogado, no me tengo que volver un contable, pero tengo que aprender mucho, porque todos los vacíos que yo tengo de información que los derivo absolutamente a un otro, estoy perdido, soy un dependiente. Así que no tengo que volverme un experto en todo porque sería imposible, pero la información siempre nos da la posibilidad de preguntar, de si no entendemos algo, volverlo a preguntar, de que nos lo expliquen de otra manera. Así que, pequeña humanidad, tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos que asumir muchas responsabilidades, tenemos que crecer, tenemos que dejar de ser niños, tenemos que responsabilizarnos de nuestras emociones y aprender a transformarlas. Las personas que se han ido conectando, muchas de ellas han hecho los cursos conmigo y todos saben que siempre empiezo por mi jardín. No podemos empezar un curso si no empiezo por una buena base. Yo tengo que asumir la responsabilidad de mi vida. Si yo lo he creado, yo puedo cambiarlo. Pero para poderlo cambiar tendré que revisar qué hay en mi jardín que está impidiendo que crezcan unas buenas rosas blancas, por ejemplo, ¿no? Y puede ser
un problema de agua, puede ser un problema de tierra, puede ser que no estén abonadas, puede ser que me despiste demasiado yendo por los otros jardines. Entonces, ya sabéis que cuando me doy cuenta que estoy en el jardín del otro, queriendo evitar que sufra, queriendo evitar que se le muera el césped, queriendo evitar que riegue las plantitas, estoy olvidando de mi jardín. Y yo solo puedo cuidar mi jardín. Eso sí, estáis invitadas a venir a mi jardín. Yo os invito a mi jardín. Os invito, y todo lo que en mi jardín yo haya aprendido a hacer, si lo puedo compartir, lo voy a compartir. No significa que vamos a volvernos, nos vamos a aislar del mundo. No, y yo también puedo ir a ver otros jardines y aprender de los otros jardines, pero no pensarme que puedo evitar cosas en ese jardín. Porque yo puedo ir a otro jardín, ver que se le muere el césped y si no me lo preguntan, lo puedo decir. Si me lo preguntan, lo puedo decir. Si no me lo preguntan, no debería decirlo. Si me lo preguntan, podría decir, para mí creo que este césped está muriendo de demasiada sed. Es lo que a mí me parece. Pero bueno, es tu jardín. Tú verás si, no sé si te se está muriendo. A mí, cuando me pasó esto, me pasó por esto. ¿Entendéis? Es diferente. Entonces, si cuando yo voy al jardín del otro y se muere el césped, empiezo, ay, estoy sufriendo porque se le está muriendo el césped y no se da cuenta, y es que ya se lo digo, y resulta que se lo digo pero no me hace caso, y es que al final acabará con todo el césped muerto, y es que yo estoy sufriendo. Tú te tienes que responsabilizar de todo este sufrimiento. Esto es lo que está en tu jardín. Esto es lo que tú tienes que transformar. Tu sufrimiento, tu angustia, cuando el otro no hace lo que tú crees que debe hacer. Y el otro, que se le está muriendo el jardín, el césped, si se le muere todo, tendrá que aprender que, fíjate, ya vino Nancy y me lo dijo, pero no le hice caso, pues me ha muerto el césped. Entonces yo tengo que aprender cosas, aprender que hay señales que no veo, aprender que hay señales que no escucho, aprender que igual me pienso que lo sé todo y no sé tanto como me pienso que sé, que mi ego me hace la zancadilla. Cada uno tendrá que aprender sus cosas. Y es muy importante que cada uno revise en sí lo que tiene que aprender. ¿Alguna pregunta del jardín, de la responsabilidad? No hay preguntas. Vale. Así que yo solo puedo elegir lo que quiero sembrar en mi jardín. No puedo elegir lo que otro quiere sembrar en su jardín. Cada uno debe responsabilizarse. Y empezar a elegir y a saber qué quiero en mi vida ya es un gran trabajo. ¿Cómo puedo yo saber lo que es mejor para un otro en su jardín? Yo solo puedo saber lo que es mejor para mí en mi jardín. ¿Qué quiero? Gracias, Teresa. ¿Hay alguna pregunta, Teresa? ¿Algo que me haya dejado? ¿Algo que alguna vez que haya dicho, que te haya... Teresa me conoce mucho y ella ya me ha escuchado explicar lo de la metáfora del jardín de 1000 maneras. Hoy ha salido diferente, ya sabéis que cada vez sale diferente porque esto es natural, espontáneo, es algo que yo ya tengo interiorizado y pues bueno, depende de la sinergia, ¿no? Ahora estoy delante de un móvil con personas que están mirando, pero cuando estoy en consulta con una persona, pues aplico todo esto a la vida de la persona, al jardín de la persona. Y bueno, pues no sé, no hay preguntas, la gente me saluda, gracias. Muchas gracias a todos, gracias a vosotros por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias. Y bueno, es muy importante empezar a cuidar nuestros jardines. No todo muy bien es tal cual lo explicas. Pues gracias, Teresa.
Vamos a cuidar nuestros jardines, vamos a empezar a sentir que esta parcelita de nuestro jardín la tenemos muy descuidada. Voy a responsabilizarme de mi miedo, voy a responsabilizarme de mis tristezas, voy a responsabilizarme de mis enfados, de la rabia que tengo. Ayer me decía una señora, ¿no? Digo, es que estás enfadada, ¿te das cuenta? Me dice, no estoy enfadada. Solo que cuando me hacen enfadar, fíjate, primero me lo niego, pues solo que hablo con un tono que no es el correcto. Claro, pero cuando uno habla con un tono que no es el correcto es porque está enfadado, ¿no? O porque tiene rabia reprimida, la quiere. Imaginaros que yo tengo rabia reprimida, pero mentalmente digo, pero tengo que intentar decirlo bien, ¿no? No me va a salir como si estoy en la frecuencia del amor o de la tranquilidad. Es imposible. Se nota esa tensión en las mandíbulas, ese tono de voz así, los ojos se te ponen así, no quiero soltar, me quiero reprimir, pero porque por dentro tengo rabia. Entonces, es muy importante porque en realidad nuestra vibración es la que estamos sintiendo, no la que queremos aparentar. Es decir, yo ahora realmente estoy tranquila. Mi sentimiento de ahora es de paz y tranquilidad. Entonces, mi vibración ahora es esta. Si cuando acabo el directo me pongo con mi hija, hablamos o algo y en un momento puedo sentir rabia, en ese momento mi emoción será rabia. Y tendré la oportunidad de mirar, ¿qué me está pasando? He sentido rabia, ¿qué ha pasado? No sé qué. ¿Cómo puedo gestionar esto? ¿Cómo lo transformo? Pero tenemos que entender que en un día vamos a sentir muchas emociones, dependiendo de cómo interaccionamos, de lo que nos pasa, de las llamadas, de lo que hacemos, del trabajo, de lo que ha pasado en el trabajo, ¿no? Y tenemos muchos inputs y sentimos muchísimas emociones. Y hay que estar muy atento porque si no vamos llenando ese saco, esa mochila, hasta que al final empieza a salir todo porque ya no cabe nada más. Mira qué bien, cuántas personas conectadas, me hacéis muy feliz de veros por aquí. Laia también dice, muy interesante, gracias Nancy. Ya he dicho Laia, no es que sea fácil responder, estamos muy acostumbrados a culpar y nos han culpado de las emociones que siente un otro. Y si yo no tengo muy claro lo del jardín, es decir, cuanto más clara tenga yo el concepto del jardín, menos me responsabilizaré de tu sentir. Por ejemplo, si a mí me han pasado siempre la culpa, he crecido, por ejemplo, tengo 40 años y he crecido siempre, porque me lo han dicho siempre, que es culpa mía, yo qué sé, porque soy una patosa, porque no sé qué, porque soy una brutota, que es culpa mía que el otro se sienta de una determinada manera. Yo, hasta que no integre bien que el otro esto también lo podría vivir de otra manera y que como se está sintiendo el otro es responsabilidad del otro y que yo igual me siento triste o tengo miedo de decepcionar al otro, cuando yo tengo miedo de decepcionar al otro, esto está en mi jardín. La decepción es una emoción que está en mi jardín. El miedo de fallar a un otro es un miedo que está en mi jardín. El miedo que tengo del que pensará el otro está en mi jardín. Y de todo esto me tengo que responsabilizar yo. Y el otro, gracias Nuri. Nuri dice, gracias por tus enseñanzas. Ah, mira, el Jan. Hola, Jan. Mira, se ha conectado el Jan. Gracias, Carmeta. El Jan es un niño de 9 años, que me hace mucha gracia que se haya conectado. Es muy buena señal. Jan, ojalá estés escuchando y aprendas ya a asumir desde pequeño, no culpar a los demás de tus emociones y puedas asumir la responsabilidad de lo que sientes. Y no cargues con la responsabilidad de cómo se sienten los demás. Cómo se sienten papá y mamá es responsabilidad de papá y mamá. Así que con estas palabras acabo este directo
cada uno es responsable de sus emociones. ¡Ah, están los dos! La Laia y el Jani, me están escuchando los dos. ¡Qué bien! Esto me hace muy feliz, que me escuche el Jan. Me gusta mucho y la Laia también. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta, hasta aquí el cuidar el jardín. Os invito a todos, mañana estaré con Angie Salazar hablando de la nutrición emocional, cómo están relacionadas las emociones con la alimentación, cómo cuando no tenemos una buena gestión emocional en nuestro jardín, nuestro sistema se inflama y por muy buena dieta que hagamos, nuestro sistema genera demasiado cortisol, se inflama y no favorece la pérdida de peso, ¿no? Entonces, la buena gestión emocional es importantísima en nuestra vida. Y aunque no nos lo hayan enseñado nunca, aunque sea la primera vez que escuchas este directo, vuélvetelo a escuchar y te servirá de mucho. Asume tu vida, asume la responsabilidad de tus sentimientos, trabaja en ti, elige amarte, elige cambiar cosas, arranca malas hierbas para que puedan entrar nuevos pensamientos, siembra buenas semillas, acepta y asume los procesos de la naturaleza y de la vida y no te creas que la vida contigo va a hacer las cosas diferente. Si una semilla, desde que la sembramos, la regamos, crece y recibimos los frutos, tiene un proceso. Lo tiene en ti, lo tiene en mí y lo tiene en todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias y nos vemos mañana a las 7:30. Un beso y gracias.